Ok, ahora vamos a empezar con el octavo mandamiento. Hay muchas otras cosas sobre el séptimo mandamiento que quizá no se pudieron cubrir, pero el hermano, el profesor dice que lean la Confesión de Westminster, estudien allí lo que la confesión enseña, los pasajes que aparecen como referencia, y que lean el comentario de Williamson, que es el comentario que hay en español de la Confesión de Westminster sobre ese mandamiento. Pero también háganlo con todos los mandamientos. So, in conclusion on the seventh commandment, Ahora, pero ya para concluir con el séptimo mandamiento, we already talked about polygamy. ya hablamos de la poligamia, We already talked about birth control. ya hablamos de los anticonceptivos, We probably didn't talk about the self-control in the dating process. pero sobre lo que no hemos hablado mucho es sobre el autocontrol en el noviazgo. How far in physical intimacy should you go when you're dating a girl before you get married? ¿Qué tan lejos deberías ir en la intimidad física con tu novia y tu futura esposa? Common sense says that you do not stir each other up for sexual desire. El sentido común nos enseña que no se deben encender, incitar a sí mismos al deseo sexual. And it's the responsibility of the man to hold the line. Y es la responsabilidad del hombre poner los límites. If you play with fire, you're going to get burnt. Si juegan con fuego, se van a quemar. And if you stir each other up by physically touching, that is wrong. Y si se encienden y incitan mutuamente tocándose, esto está mal. So probably all you can do is hold hands and maybe kiss. Así que quizás lo único que puedas hacer es tomarse de mano y quizá besarse. Don't take your clothes off and you don't touch each other. Pero no deben quitarse la ropa y tocarse. All right. Birth control we talked about. Y hablamos también ya de los anticonceptivos. We talked about extra medical measures in order to have babies. Hablamos de medidas artificiales para tener hijos. I don't think, like I said, I don't think we should have embryo adoption from other people. Como les dije, yo no creo que deberíamos tener adopciones de embriones para otras personas. I don't think we should have pre-fertilization genetic screening. Y tampoco creo que deberíamos querer investigar todas las condiciones del bebé antes del nacimiento con el objetivo de abortarlo si viene con algún defecto. And I don't think we should predetermine whether we want a boy or a girl, and then we could do that with the medical stuff today, but we should not do that. Y hoy con las tecnologías médicas se puede determinar si se quiere un varón o una hembra, pero esto es algo que tampoco debemos hacer, no podemos predeterminarlo. And I don't think having a surrogate mother, that's not correct. Y tampoco creo en alquilar vientres, no es algo correcto. And cloning is not right. Y la clonación tampoco está bien. Adoption is wonderful. La adopción es maravillosa. Someone has a question. Oh, okay. Sí, Rubén. En cuanto al incitar la relación del noviazgo, ¿no sería un peligro el besarse? In the case of stirring up each other in the dating, wouldn't it be dangerous to kiss each other? Wouldn't it be something that could stir up things? You should be able to kiss someone you love without all kinds of sexual desire.
deberías poder besar a alguien que amas sin tener todos esos deseos sexuales. In the New Testament, they were to greet each other with a holy kiss. En el Nuevo Testamento se habla de un ósculo santo. It's only because of our over-sexualized age that this has become maybe a problem. Y es solo en nuestra era hipersexualizada que esto se ha vuelto un problema. I think they're talking about kissing in the lips, not like in the meat, like, like Okay, well, I still think that, kissing before you get married, I don't have a problem with that at the later stages of your relationship. El pastor pensaba un poco más quizá en un saludo, un beso como un saludo, pero en el caso también de besarse, digamos, en los labios, tampoco veo un problema, pero piensa que podría ser algo o es algo que se debería hacer ya en una etapa más avanzada del noviazgo. Okay. The next topic is pornography. Ok, el siguiente tema es la pornografía. Here's what the Bible says about pornography. Read that paragraph. Esto es lo que la Biblia dice acerca de la An pornografía. illustration from Ezekiel Vayan a Ezequiel 23, 14 through 17. Ezequiel 23 del 14 al 17. Al 17. Ezequiel 23, 14 al 17. Esto es lo que la Escritura dice o nos puede ayudar con respecto a la pornografía. Dice así: y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. It wasn't even naked pictures, and it led to lust and fornication. En este caso ni siquiera eran imágenes desnudas, pero aún así llevó a la fornicación. How much more naked pictures stir up the lust? Therefore, they're wrong. ¿Cuánto más no creen que las imágenes desnudas inciten a malos deseos? Por lo tanto, ellas están malas. Here's all the harm they cause. Esto es todo el daño que ellas causan. Spiritual harm between you and God. Primero es daño espiritual entre usted y Dios. Harm to the marriage of your future. Daño a su futuro matrimonio. Distorted views of women. Visiones distorsionadas de las mujeres. You are making of an image of God a thing. Están convirtiendo una imagen de Dios en una cosa. A significant possibility of addiction. Otro daño es la posibilidad de adicción. They now have done studies with children in second and third grade. Ahora se han realizado algunos estudios con niños de primaria. My sister is a school counselor, Tengo una hermana que trabaja como consejera en un colegio. and she can watch the children in a class and begin to pick out the ones who have seen pornography. Y ella a veces pasa por los salones y ha encontrado a algunos estudiantes viendo pornografía. Because of their inability to focus and concentrate on their work. Y así ella puede también notar cuáles son los estudiantes más adictos a la pornografía por su incapacidad de enfocarse y trabajar en la clase. It's almost like a drug. Porque es como una droga. In fact, it stimulates the same part of the brain. De hecho, estimula las mismas partes del cerebro. And when the brain has been stimulated in that pleasure center,
it begins to want that and to want that more and more. Y cuando el cerebro ha sido estimulado en ese centro de placer, comienza a querer más y más. And that's why it's so addictive. Y esa es la razón por la que es tan adictivo. It has tremendous harm to all societies. También hace un daño terrible a toda la sociedad. It leads to even worse sins like child pornography. Lleva incluso a pecados más graves como pornografía infantil. Pornography is like the love of money. La pornografía es como el amor al dinero. You always need more. Cada vez necesitas más. Selfishness replaces love. El egoísmo es reemplazado por el amor. El amor es reemplazado por el egoísmo. There are no good reasons to use pornography. No hay buenas razones para usar la pornografía. In the United States, pornography is protected underneath the Amendment of Free Speech. En los Estados Unidos, la pornografía es protegida bajo la enmienda de la libre expresión And free expression of thoughts. y de la libre expresión del pensamiento. But that right in the Constitution was for free political speech. Pero esa enmienda y derecho que está en la Constitución originalmente era para libertad de expresión política And was never intended to legalize all different expressions. y nunca su propósito fue legalizar todo tipo de expresiones. And that's clear because libel and slander and incitement to hate are all illegal. Y esto es claro porque la estimulación o el usar el discurso para llamar al odio y a la instigación es ilegal. So if you have a problem, and over 50% of men in the church have a problem, El día de hoy alrededor de un 50% de los hombres tienen un problema con esto. then you need to get help. Y si tienes este problema, necesitas ayuda. Look up these websites: Miren las siguientes páginas web. purehope.net, Busquen estas páginas: purehope.net, pureintimacy.net or .org, pureintimacy.org, sevenplaces.org. sevenplaces.org. They're all printed right here if you need to come and look. Todos están acá en el libro. Si quieren venir a ver, pueden copiarlo del libro. And you don't need to come and look necessarily for yourself. Maybe you want to take these down to help others who you know are trapped in pornography. Y quizás no necesiten entrar a esas páginas web por ustedes mismos, sino para ayudar a otros que están en adicción a la pornografía. I'll leave the book open during the break. It's on page 795. Yo voy a dejar el libro abierto en la página 795, allí en la mesa, y pueden copiarlo. This is a huge, huge problem everywhere in the world. Este es un problema muy grave en todo el mundo. Do you know the number one export of the United States of America? ¿Saben cuál es la exportación principal de los Estados Unidos? Is pornography. La pornografía. It's a good reason why the Arabs or the Muslim people hate us. Y es una buena razón por la cual los musulmanes nos odian. All right, any questions on 7? Well, we got one more subject: homosexuality and transgenderism. Ok, bueno, tenemos un último tema sobre el séptimo mandamiento, la homosexualidad y los transgéneros. We talked about it a little already. Ya de eso hablamos un poco. I think it's obvious that it's a sin. Yo creo que es obvio que esto es un pecado. I don't think there's any scientific evidence that people are born that way. No creo que haya evidencia científica de que las personas nacen de esa manera. And even if they are born that way, then we realize we're broken and we have to resist the brokenness of our sin.
E incluso si ellas creen que nacieron de esa manera, deben luchar contra ese pecado. All right, that's it for the seventh commandment. Ok, bueno, eso es todo en cuanto al séptimo mandamiento. Eighth commandment. Octavo mandamiento. Thou shalt not steal. Dice, no hurtarás. That assumes that private property is a God-given gift. Esto asume que la propiedad privada es un don de Dios. If thou shalt not steal, that means that I have something that is mine. Si dice no hurtarás, significa que tengo algo que es mío. So private property is God-instituted right. Así que la propiedad privada es un derecho instituido por Dios. And it's tightly tied to my responsibility before God and my neighbor. Y está relacionada con mi responsabilidad ante Dios y mi prójimo. To whom much is given, much will be required. A quien mucho se le da, mucho también se le demandará. When you steal somebody's property, you are taking away their ability to serve God. Cuando usted roba la propiedad de alguien, está quitándole un medio por el cual él sirve a Dios. That's why it's such a serious sin. Y esa es la razón por la cual es un pecado muy grave. You are taken away from my stewardship before God. Usted le está quitando algo a esa persona que es parte del servicio de señorío que está cumpliendo esa persona ante Dios. So between people, we have private property. Así que bueno, todas las personas tenemos propiedad privada y entre las personas. But before God, we own nothing. Pero delante de Dios no tenemos nada. I cannot claim that anything is mine before God. Yo ante Dios no puedo decir que algo sea mío. Everything is a gift from God Todo es un don que viene de Dios, for which I will give account. por el cual voy a rendir cuentas. So before God, we have stewardship. Así que delante de Dios tenemos la responsabilidad del señorío. But between people, we have private property. Pero entre las personas tenemos propiedad privada. Now that has to do with our command to have dominion and rule over the world. Ahora, esto tiene que ver con el mandamiento de tener dominio y gobernar la tierra. How do you get private property? ¿Cómo se obtiene la propiedad privada? The primary way is by work. La forma principal es por el trabajo. One of the most deadly sins of the 7 deadly sins is laziness. Uno de los mayores pecados, de los pecados capitales, es la pereza. Sloth. Yeah, it's the same thing. Okay. God created us to work. Dios nos creó para trabajar. Work is a great blessing. El trabajo es una gran bendición. Adam and Eve had to work before the fall in the garden. Adán y Eva tenían que trabajar antes de la caída en el jardín. They were to rule and to keep the garden. Ellos debían gobernar y guardar el jardín. And they were to extend the boundaries of the garden to the entire world. Y debían extender los límites del jardín al mundo entero. They were to use the resources of the world. Debían usar los recursos del mundo. They had dominion over all the plants and the trees Tenían dominio sobre todas las plantas y los árboles and all the animals y los animales and all of the minerals and the resources in the earth. y todos los minerales y recursos de la tierra. And God has given us the intelligence so that we can develop and use that. Y Dios nos ha dado la inteligencia para que podamos desarrollar y usar estas cosas. We have the parable of the talents. Tenemos la parábola de los talentos. The man who buried the talents and didn't return to God more, with the talents with more, with interest, he was condemned.
Sí, en la parábola de los talentos se nos muestra uno que enterró su talento y no ganó ningún interés y no lo multiplicó. Y este fue condenado, pero el que ganó, el que multiplicó su talento, fue bendecido. So God blesses all different kinds of work that makes this world of more value than when we found it. Así que Dios bendice todo el trabajo que añada valor a este mundo. When we mine minerals and we make them useful, we are developing what God wanted us to do. Cuando usamos los minerales y les damos cierta utilidad, entonces los estamos usando para lo que Dios los creó. We were made in the image of the Creator. Nosotros fuimos hechos a imagen de nuestro Creador. We cannot create anything from nothing, No podemos crear de la nada, but we can add value to that which is already there by developing it. pero podemos añadir valor a lo creado al desarrollarlo. This is the basic command for God for mankind. Y este es el mandamiento básico de Dios para toda la raza humana. And so not to work and add value to this world is sin. Así que no trabajar y no añadir valor a este mundo es un pecado. And we are not to assume that nature as we find it is perfect. Y no debemos asumir que la naturaleza, como la conocemos, es perfecta. That is the big problem with the environmentalists. Y ese es el problema de los ambientalistas. Somehow he worships the environment as he found it. Los ambientalistas adoran la naturaleza como la ven, But the world as we find it is already under the curse of sin. pero el mundo como lo vemos está bajo la maldición del pecado. God expects us to develop the environment, Dios quiere que desarrollemos el ambiente y la naturaleza, to use the gifts of science and technology and all that we have to develop the world. Él quiere que usemos los dones de la ciencia y la tecnología y todo lo que tengamos para desarrollar el mundo. So if God gives you 100 acres of wilderness, He expects you to develop that wilderness. Así que si Dios les diera 100 hectáreas de tierra vacía, Él espera que ustedes produzcan en esa tierra. So you can multiply and fill the earth. Así que de modo que usted pueda multiplicarse y llenar la tierra. Less than 1/3 of the world is developed. Less than 1/3 of the world is developed. Menos de un tercio del mundo está desarrollado. There is no overpopulation problem. No hay un problema de sobrepoblación. We have traveled Colombia just a couple days. Yo viajé por Colombia solo por un par de días. There are thousands and thousands of acres that have not been developed. Y hay miles y miles de hectáreas que no han sido desarrolladas. You could have 10 times as many people in Colombia as you have. Así que ustedes podrían tener 10 veces más la cantidad de personas que tienen hoy. The earth could be developed. There's lots of land out there that would produce crops. La tierra podrían ser desarrolladas y podrían producirse allí todo tipo de alimentos. We must not believe the lies of the environmentalists or anybody else that's propagating these lies. No debemos creer las mentiras de los ambientalistas o de cualquier otra persona que propague estas mentiras. And if God said private property was good, then the state, the government, should not own the property. Y si Dios dijo que la propiedad privada es buena, entonces el Estado no debería ser el dueño de la propiedad. That is no good because it has no incentive to get developed. Eso no es bueno porque no hay incentivos para desarrollar. It is locking up resources that people should use. Lo que hace es cerrar y bloquear los recursos que las personas podrían usar. It is taking away from the people the opportunity to work and add value to the product. Es quitarle a las personas la posibilidad de trabajar y añadir valor.
I believe socialism is wrong. Yo creo que el socialismo está mal, It takes away individual incentive to work. porque este quita el incentivo del individuo de trabajar. So I have a class of 20 high school students. Yo tenía una clase de 20 estudiantes en secundaria. I tell them everyone has to work as hard as he can, Yo les dije que todos debían trabajar duro. but you're all going to get the same grade. Y les dije que trabajaban duro en un trabajo específico, una tarea específica, igual les iba a dar la misma puntuación. I'm going to take the test and I'm going to average all the scores on the test, and that's what the whole class gets. Y dije, voy a tomar las pruebas de ustedes, voy a buscar la puntuación promedio y eso es lo que todos van a tener. I can guarantee you that the grade will be bad. Y les puedo asegurar que los que sacaron mejores notas se iban a molestar, Because I have taken away their incentive to try hard. porque les quité su incentivo de esforzarse y estudiar duro. We are sinful people. Nosotros somos personas pecaminosas. We are prone towards laziness. Estamos o tendemos a la pereza. If we're all going to get the same grade, why should I try to get an A? Y si todos vamos a obtener la misma puntuación, entonces ¿por qué debería esforzarme por la mayor puntuación? Socialism doesn't work, El socialismo no funciona, not with sinners, no con los pecadores. and I haven't found a place on earth where there aren't sinners. Y yo no he encontrado un lugar en el mundo donde no haya pecadores. Communism is even worse. El comunismo es incluso peor. The most developed nations in the world are those who give personal incentive for profit. Los países más desarrollados en el mundo son los que permiten y establecen el incentivo individual de obtener ganancia. Because the people who work get to benefit from their work. Porque las personas que trabajan se benefician de su trabajo. And what did Paul say to the Thessalonians? ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses? If you don't work, you don't eat. Dijo que el que no trabaje, no coma. I don't believe in welfare. Yo no creo en el estado de bienestar. The only people who need help are those who can't take care of themselves. Las únicas personas que necesitan ayuda son aquellas que no pueden ayudarse a sí mismas. If you are poor because you don't work, you don't eat. Si usted es pobre porque no trabaja, entonces tampoco come. If you are poor because you are mentally or physically handicapped, then you have real need. Si usted es pobre porque tiene carencias y necesidades físicas, tiene algún impedimento físico, entonces es comprensible. It only takes a little common sense and wisdom to figure out who legitimately needs help. Solo se necesita sentido común para saber distinguir quién realmente necesita ayuda. And those are the ones we should help. Y los que realmente necesitan ayuda son los que debemos ayudar. And the rest of them we should let get hungry so they have an incentive to work. Y al resto deberíamos dejarlo que pasen hambre para que tengan un incentivo para trabajar. You know, the greatest expense in the United States of America, The greatest the greatest, expense. of the gross national product, Okay. the biggest portion of the gross national product is spent on social programs. La mayor parte del presupuesto nacional en los Estados Unidos se invierte en programas sociales. It will destroy our country. Y esto va a destruir nuestro país. In the last election between Obama and, oh gosh, McCain. no, the guy from Utah, the Mormon. I don't remember, like Mike something like that. I don't remember. Anyway, the one who was running against Obama Yes. I mean, said, I know I'm going to lose because 47% of Americans are on welfare. el candidato republicano que se enfrentó a Obama en su segunda elección dijo que él sabía que iba a perder porque el 47% de los estadounidenses
estaban en algún programa social. And if you vote for me, I'm going to cut welfare. Y si ustedes votan por mí, yo voy a reducir ese programa social. And Obama said, I will give you more. Y Obama dijo, yo les voy a dar más, lo voy a ampliar. Where did Obama get the more? ¿Y de dónde Obama iba a obtener el más? He steals it from the people who work and gives it to those who don't. Lo iba a robar de las personas que trabajan y se lo iba a dar a las que no trabajan. If this continues, America will no longer be a great nation. Si eso continúa, los Estados Unidos no será ya una gran nación. China will take over the world. China va a tomar y dominar el mundo. It's that simple. Es así de simple. There's lots of ways to steal, Hay muchas formas de robar and the government is stealing from the people. y el gobierno está robando de las personas. And that's the United States of America. Y eso es lo que ocurre en los Estados Unidos de América. I'm sure you could talk about what's taking place in your home country. Yo estoy seguro que también pueden hablar acerca de lo que ocurre en su propio país. So Christians should definitely get involved in politics. Así que los cristianos deben involucrarse en la política. And we should lay out before people God's way of living in this world. Y deberíamos mostrarle a las personas cuál es el modo de vivir en este mundo según Dios. I believe there's another big lie that's being taught, También creo que hay otra gran mentira que se enseña hoy and it's immoral, y que es inmoral. and it's the whole business about global warming. Y es todo esto acerca del calentamiento global. Of course, the world is warming. Por supuesto que el mundo se está calentando. Ever since the world was made, it goes through cycles. The war. The world goes through. Desde que el mundo se creó, este ha pasado por distintos ciclos. 3 years ago, my wife and I went to Glacier National Park. Hace 3 años, mi esposa y yo fuimos a un parque nacional en los Estados Unidos donde hay glaciares. Glacier Bay, I should say, not Glacier Park, Glacier Bay National Park. Glacier It's a Bay is the difference. name. Glacier's in the United States, like in Montana. Okay. But Glacier Bay is in Alaska. Okay. Y este parque nacional se encuentra en Alaska. There's only 25% as much ice as there was even 20 years ago. There is more now. No, Less. there's less, way less. Only Oh. a fourth as much. Okay. Hoy en día hay ya un 25% de lo que de glaciares de hielo de lo que había hace 20 años. Glacier Bay itself is 70 miles long. So, And now it's shorter. it, well, no, now it's all water. In 1900, it was all ice. En la década de los 80 la mayor parte de este parque era hielo, pero hoy en día es mayormente agua. It was melting before the Industrial Revolution. Pero ya, ya este parque se estaba derritiendo antes de la revolución industrial. If you go under the water and you look for artifacts, it was once farmed before it was full of ice. Y si usted entra en este lugar, al agua, y bucea debajo, va a encontrar que esto eran lugares de tierra de granja antes de convertirse en hielo. So we see that there's been periods of warmer and then colder and now warmer again. Así que eso nos muestra que ha habido periodos de calentamiento, otros periodos de congelación y luego otros de calentamiento. So there are natural cycles. Así que son ciclos naturales. So of course there's global warming. Así que por supuesto que hay calentamiento global. And sometime we'll come into global cooling. Y alguna vez va a haber una congelación global. Now, has mankind had any effect upon the environment? Ahora, ¿tiene el ser humano algún efecto sobre el ambiente? Of course. Por supuesto. But are we able to measure that? Pero ¿podemos nosotros medir eso? Some of it is obvious.
Some of the problems we have caused are obvious. Y algunos de los problemas que hemos causado son obvios. The river downtown, I don't want to take a drink out of it. Por ejemplo, el río que pasa acá por la ciudad de Medellín, yo no quiero beber de ese río. When I landed in Bogota, I saw this brown haze over the city, smog. Cuando estuve en Bogotá, vi sobre la ciudad una nube de humo. And we saw some brown smog over Medellin yesterday when we rode the tram. Y el día de ayer, cuando tomamos, que fuimos al parque, hacia el parque Arví, vimos las ciudades de arriba y también vimos esta nube de humo. So of course, there are things we ought to do not to damage the environment. Así que por supuesto hay cosas que se deben evitar hacer para no afectar el ambiente. But this whole business about global warming is a farce. Pero esta ideología actual del calentamiento global es falsa. It's the way that the elite in the world want to control all of us. Porque es una manera en que las élites del mundo quieren controlarnos. So, what is it based on scientifically? Ahora, ¿cuál es la evidencia científica? It's based on carbon emissions. The ideology of their... The theology or the assumptions of global Okay. warming is that there's more carbon in the air now, right? Greenhouse gases. La teoría actual del calentamiento global es que ahora hay más emisiones de dióxido de carbono. You know that carbon is wonderful in the atmosphere. ¿Y ustedes sabían que el carbono es maravilloso para la atmósfera? Everything that's green needs carbon dioxide. Todo lo que es verde necesita dióxido de carbono. It will actually cause the world to grow better. De hecho, el dióxido de carbono va a hacer que el mundo crezca más. The studies that they're not telling you about are the studies that prove that the earth was greener when there was more carbon dioxide in previous centuries. Los estudios que ellos no les muestran son los estudios que muestran que el mundo era más verde cuando había más emisiones de dióxido de carbono en siglos pasados. Now, I'm no expert on this stuff, Ahora, yo no soy un experto en cuanto a esto, but the author Wayne Grudem was on a national committee to study this. pero Wayne Grudem, el autor de este libro, estuvo o fue parte de un comité nacional que estudió este tema. And he said that there are many scientists, good, recognized scientists, who totally disagree with global warming. Y él dice que hay muchos científicos reconocidos y respetados que están en contra del calentamiento global. But because it's politically correct to be for global warming, they have all lost their jobs. Pero debido a que ahora es políticamente correcto estar a favor del calentamiento global, todos ellos han perdido sus empleos. And none of the liberal media will print their findings. Y los medios de comunicación no van a publicar sus investigaciones. Do you know what propaganda is? ¿Ustedes saben lo que es la propaganda? We live in a world of propaganda. Vivimos en un mundo de propaganda. It wasn't just the communists who had propaganda to control their people. No eran solo, o no fueron solo los comunistas los que usaron la propaganda para controlar a su gente. Every government that isn't a Christian government is promoting propaganda. Todo gobierno que no es un gobierno cristiano utiliza la propaganda, It's the nature of a sinner to lie porque está en la naturaleza del pecador mentir for his own benefit. para su propio beneficio. That's what's going on in our world all the time. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo y lo que ocurre todo el tiempo. And this is a course in ethics. And therefore, we must know what's going on. Y este es un curso de ética, por lo tanto debemos saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo. What's happening is immoral. Lo que está ocurriendo es inmoral. And if you're going to be a leader, you need to be aware of all of this stuff. Y si usted va a ser un líder, debe estar consciente de todas estas cosas.
Because many of our people also believe these lies. Porque muchas de nuestras personas en las iglesias creen estas mentiras. And they will train us to go against good stewardship. Y ellos van a querer entrenarnos para oponernos al señorío bíblico And the good use of God's wonderful and abundant provisions. y a oponernos al buen uso de la provisión abundante y buena de Dios. All right, somebody ought to have something to say. Ok, bueno, alguien debe tener algo que decir. Digo que el socialismo estaba mal porque no permite que el hombre trabaje y le da a las personas por igual, sin importar el empeño que hacen en su trabajo. Pero ¿cómo hacer con el pasaje de Mateo 20, donde Jesús da la parábola de los obreros de la viña, donde el Señor contrata a obreros a ciertas horas del día y al final del día les paga lo mismo? Entonces, ¿cómo hacer con ese pasaje? Ok, ¿cuál es el pasaje? Mateo 20, Okay. 1 al 16. Okay, in Matthew 20, from 1 to 16, Jesus gave a parable about all these workers who work in his farm. Right. So, but he pays to them the same thing at the end. So, is that socialism? No. That's salvation by grace. No, esto no es socialismo, eso es salvación por gracia. Jesus wasn't teaching political theory. Jesús no estaba enseñando teoría política. He's teaching that the thief on the cross gets to go to heaven just like the person who has served the Lord since the first day of his birth. Jesús allí está enseñando que el ladrón de la cruz iba a ir al mismo lugar que la persona que fue cristiana desde su juventud. And he's also rebuking the Pharisees Y también está exhortando a los fariseos, who think they're being saved by their works. que creen que son salvos por sus obras. Before the Lord, we are all saved by grace and not by works. Pero ante el Señor todos somos salvos por gracia y no por obras. So Jesus is not talking about politics, he's talking about salvation by grace. Así que Jesús no está hablando de política, está hablando de salvación por gracia. It would be an inappropriate use of that. It would be tearing it out of its context to turn it into socialism. Sería un uso inapropiado de esa parábola y sería sacarla del contexto, usarla con fines políticos. Si la usamos en fines políticos, teniendo en cuenta que el profesor dice que el socialismo es para cristianos, o sea, no si no funciona en el crédito, podría tener sentido. ¿Entiendes? Okay, so you say that socialism doesn't work for sinners, right? Right. But could it work for Christians? Are I mean, Christians we're sinners? ¿Los cristianos son pecadores? Yes. I taught in a Christian school, but socialism in terms of grades would not have worked. Yo enseñaba, como les dije, en un colegio de secundaria cristiano, pero cuando hice ese experimento, darle los mismos puntos a todos tampoco funcionó, Because those students were not perfect yet. porque esos estudiantes no eran perfectos. Estamos hablando de que el socialismo entonces solo funciona en la eternidad, o sea, personas perfectas. So socialism will only work in heaven? That's right. Sí, correcto. Now look, some people think that socialism is taught, or communism is taught, in Acts chapter 2 in the early church, when they gave things to the needy. Ahora, algunas personas creen, cristianos creen, que en Hechos 2 se enseña el socialismo, cuando nos dice que los primeros cristianos vendían sus propiedades y las daban a los necesitados. It says that Barnabas went and sold his property and he gave it to the church for everybody. Dice allí que las personas vendían sus propiedades y las daban a todos y repartían las ganancias a todos en la iglesia. That is not socialism, that is generosity. Pero eso no es socialismo, eso es generosidad.
It was not forced, it was a gift from his heart. Esto no era algo forzado, era algo voluntario. That's totally different than socialism. Eso es totalmente diferente al socialismo. Socialism is forced giving. El socialismo es una generosidad forzada. In other words, it's stealing. En otras palabras, es robo. Ángel. So, do you think that capitalism is the best economic system for our world? Unless you can come up with a better one. Sí, a menos que tú puedas descubrir uno mejor. Work is good, El trabajo es bueno and the worker deserves the reward of his own work. y el trabajador merece la recompensa por su trabajo. And that's capitalism. Y eso es capitalismo. Now, I'm not saying that capitalism should not have some checks and balances. Ahora, no estoy diciendo que el capitalismo no debería tener algún control. Where did we see some checks and balances in the Old Testament Israel? ¿Dónde vemos algún control de ese tipo en el Antiguo Testamento, en Israel? Judges. Well, no. No. In the law. What law? ¿Cuál ley? The civil law. No. No. What's the question? The question is, in the Old Testament, how did God take care of the poor? La pregunta es, ¿cómo en el Antiguo Testamento Dios cuidó de los pobres? So, we had private property and we had produce, but they were not allowed to glean the corners of their field. To glean. Glean. They were not allowed to take all the apples off the tree. They were not allowed to take all the wheat off of that which ripened later was for the poor. En Israel, las personas que tenían tierra y producían frutos, no estaban permitidas de tomar todo para ellas, sino que debían dejar una parte para los pobres. And they also had the year of Jubilee, Y también tenían el año del jubileo, which meant that the property went back to the original family to whom it was given when the land was divided. lo que significaba que en ese año la tierra era devuelta a la familia original que la obtuvo cuando ellos llegaron por primera vez a la tierra. So there was an incentive to gain more property and make more money, but you knew that after 49 years, you had to give it all back to the original owner. Así que había un incentivo para producir y ganar más dinero, pero cada 49 años tú sabías que debías devolver esa tierra al dueño original. That would keep the rich from owning everything and the poor never being given an opportunity. Y esto impedía que los ricos se quedaran con todo y los pobres no tuvieran algún tipo de oportunidad. But if the poor were going to benefit from it, they'd have to get to work. Pero si los pobres querían beneficiarse de esto, debían trabajar. So there was a check on pure capitalism. Así que había un control en el capitalismo puro. So we need some checks because we're all sinners. Así que siempre necesitamos controles porque somos pecadores. The rich are sinners as well as the poor. Tanto los pecadores ricos como los pecadores pobres. So now we have to probably talk about a problem that you'll never have to worry about. Ahora vamos a hablar acerca de un problema sobre el que nunca tendrán que preocuparse. But it's a big problem in the United States. Pero es un gran problema en los Estados Unidos. And it's a big problem in the church in the United States. Y es un gran problema en la iglesia de los Estados Unidos. And that problem is retirement. Y ese problema es el retiro. Is it moral to retire? ¿Es moral o es algo moral retirarse, jubilarse from the ministry? For anybody.
¿ok? En cualquier oficio. When you say retire from your job when you're 60. Well, people retires. Some people. Right, that's right. But Is it moral to quit working? Ahora, ¿es moral dejar de trabajar? Jubilarse sin jubilarse. Dejar de trabajar. Well, we'll take a vote. How many of you think it is moral, it is right to stop working at a certain age? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que es moral dejar de trabajar a cierta edad? Pero dejar de trabajar en qué sentido? O sea, dejar de trabajar en una empresa. Start working which sense? In a company or just? Okay, don't ask such a specific question. I want to get it all wrong first. No hagan todavía preguntas tan específicas. It is immoral to stop working. Estoy hablando de eso en general. Es inmoral dejar de trabajar. You know, God made you to work till the day you die. Dios los hizo para trabajar hasta el día en que mueran. Now, whether that work is to be paid or not, that's a different story. Ahora, si ese trabajo es un trabajo pago o no, es otra historia. You may retire from a paid vocation so that you can do the work I'm doing right now. Por ejemplo, usted pudiera retirarse de una vocación paga y luego dedicarse a un trabajo como el que yo hago ahorita. This is voluntary work, but it's still work. Este es un trabajo voluntario que yo hago, pero aún así es trabajo. And if the Lord provides for you so you don't have to work for pay, then you'll finally be free to do the work you want to do. Y si el Señor le provee para hacer el trabajo que usted quiera, entonces usted podrá hacer lo que quiera. And if you love the Lord and you love your neighbor, you'll work hard till the day you die. Y si usted ama al Señor y ama a su prójimo, va a trabajar duro hasta el día en que muera. We all agree that sloth and laziness is immoral. Todos estamos de acuerdo en que la pereza es inmoral. So is sitting at a resort by the beach all day. Y también es inmoral sentarse frente a una playa todo el día. Or on the park bench downtown. What? On the park bench downtown. On the seats in the park downtown. O pasarse todo el día sentado en un parque, en una plaza. 6 days shall you work and do all your labor. Dice que 6 días trabajarás y en ellos harás toda tu labor. All right, you want to discuss that? Ahora, ¿quieren discutir sobre eso? So, can we have vacation? Is it okay to have vacations? Okay. Good question. Buena pregunta. You need as much vacation or as much time off as it makes it possible for you to go back to work and be productive. Necesitas vacaciones y necesitas un tiempo libre, pero solo lo necesario, lo que te ayude luego a volver al trabajo y ser más productivo. So God gives you 1 day a week for rest. Así que, por ejemplo, Dios dio un día de la semana para el descanso. It's not that hard to listen to the sermon on Sunday. No es muy difícil escuchar el sermón del domingo. Now, if you're able to get enough paid work done in 5 days, then you can use Saturday to work at home. Ahora, si ustedes tienen un trabajo de solo 5 días y es un trabajo suficiente como para vivir, el sábado pueden trabajar en su casa. And then you can have a happy wife and a happy life. Y entonces van a tener una esposa feliz y una vida feliz. So there's always good work to be done. Así que siempre hay trabajo que hacer. Can you have a longer vacation? Pueden tener una vacación larga. I take my long vacations in Mexico and then I write the course for you. Cuando yo estaba en vacaciones en México, durante ese tiempo escribí el curso que les estoy dando. I take
3 days off when I go back to go to a conference by R.C. Sproul's Ligonier to learn some more. También me tomé 3 días libres para ir a una conferencia de Ligonier y escuchar y aprender. So you need a good balance of work and recreation. Así que necesitan un buen balance entre el trabajo y la recreación. What is recreation? ¿Qué es la recreación? Recreation. Recreación. You need to be renewed so you can go back to work. Es decir, necesitas renovarte antes de poder ir nuevamente al trabajo. But what about our crazy world filled with sports Pero ¿qué hay acerca de nuestro mundo que está lleno de deportes? and our crazy world filled with entertainment? Y nuestro loco mundo lleno de entretenimiento. Terribly out of balance. Está fuera de todo balance. I personally don't think there should be professional sports. Yo personalmente no creo que debería haber deportes profesionales. I don't think you should be paid to play. Yo no creo que a ti se te debería pagar por jugar. I think it's a curse on our world. Yo creo que esto es una maldición sobre nuestro mundo. Now, some people disagree, and that's all right. You may disagree. Ahora, algunas personas están en desacuerdo con esto y bueno, está bien, pueden estar en desacuerdo. But how do you justify professional sports? Pero ¿cómo puedes justificar los deportes profesionales? Listen, why would I be sitting in the stands watching when it would be much better for me to be on the field exercising? Ahora, ¿por qué sería mejor para mí estar en la sala sentado viendo un juego cuando puedo ir al gimnasio y ejercitarme? What possible good is spectator sports? What possible good? What possible good is spectator sports? What good does it do? ¿Qué hace o qué bien trae el ver deportes? Just entertainment. Entertainment is a good way to waste time. El entretenimiento es it's a good way. It's a good way to waste time. El entretenimiento es una buena manera de perder tiempo. Is entertainment immoral? Ahora, ¿pero es el entretenimiento inmoral? No. Why not? ¿Por qué no? What good does it do? ¿Qué bien les hace? Okay. Entertainment could be part of our resting, okay? So to renew yourself to work. Okay, so if entertainment can help you recreate and become a better person, so if it has some artistic value, some teaching value, all right, then it has some value. Ok, el entretenimiento puede ayudarles a recrearse y a renovarse para el trabajo, y si tiene un valor, si tiene valores, también pueden aprender de él. I go to movies to understand my culture. Yo veo películas para entender mi cultura. I go to entertainment to understand the mind of an unbeliever. Yo muchas veces también disfruto el entretenimiento para entender las mentes de los incrédulos. I engage with the world so that I know how to preach to the world. Es decir, conozco al mundo para saber cómo predicarle. And this is how you must train your children also. Y así es como ustedes deben entrenar a sus hijos. If you allow your children to watch TV, I'll give you a suggestion. Si ustedes le van a permitir que a sus hijos ver televisión, les voy a dar una sugerencia. Give them a peso every time they see something on TV that is wrong. Ok. Y es lo siguiente, denles $1 cada vez que vean algo en la televisión que está mal.
It'll cause them to start to think critically. Esto los va a ayudar a pensar de forma crítica. And you need to be able to discern the spirits of our age. Y ustedes van a poder discernir los espíritus de nuestra época. Agustín. Hay muchos pastores que, por ejemplo, creen que está bien, que en el sentido de jubilarse de la iglesia, ya no ser pastor de la iglesia, ¿no? Sino dedicarse más a la conferencia, cosas. ¿Cómo lo ve ella ese tema? What do you think about pastors who retire in order to have more time to have conference and teach? Then they're working. Sí, ellos están trabajando. I mean, I do not need to be paid anymore for the rest of my life, In your case. in my case. Por ejemplo, en mi caso, ya yo no necesito tener un trabajo pago por el resto de mi vida. So at some point, I will stop working for pay for my church. Así que en algún punto yo voy a dejar el trabajo actual como pastor en mi iglesia, donde recibo todavía un pago. Then I'll be able to do this full time. Y luego podré hacer esto mismo, dar conferencias a tiempo completo. Right now, I can only get off 6 weeks a year. En este momento yo solo puedo apartar seis semanas del año para hacer esto. So the point is that if you don't need to be paid to work, you don't stop working, you volunteer work for God's glory. Así que el punto es que si llegas a un punto en el que ya no necesitas trabajar por paga, no dejas de trabajar, sino que trabajas voluntariamente para la gloria de Dios. You might get a second vocation, but it's all volunteer work. Puedes buscar o obtener una vocación secundaria, pero que sea un trabajo voluntario. Entonces, no habría problema si el pastor ya deja la congregación donde está pastoreando las ovejas para dedicarse solamente a lo que sigue eso. So, is it okay for a pastor to quit his job and left his church to dedicate to give conference? and things Of like that? course. Sí, por supuesto. Pasa, por ejemplo, con la pérdida de habilidades. ¿La pérdida de qué? De habilidades. Ok. El predicador no puede leer o algo así, ya por la vejez. Okay, what about? Let me answer the other question. Okay. Primero la respuesta anterior. But when you leave your church, you make sure you leave it in good hands. Before I leave my church, I will make sure that they have another pastor who can take my place. Pero cuando dejas la iglesia, debes asegurarte de que esté en buenas manos y debes asegurarte que vaya otro pastor en el que confíes. All right, now his question. Ok, ahora Alejandro. ¿Qué pasa con en el caso de pérdida de habilidades? Bien sea por algún accidente, por vejez, por ejemplo, que no pueda ver, que no pueda ya hablar. Okay, but what about when an old person loses his abilities, like seeing, hearing, or... If you can't work, you can't work. Bueno, en un caso así, si no puedes trabajar, bueno, no puedes trabajar. Then all you can do is pray. Lo que puedes hacer es orar. As long as you're alive, God has something for you to do. En tanto estés vivo, siempre Dios tiene algo para ti que hacer. We have too many older people in the United States who are wasting their life. En los Estados Unidos tenemos muchas personas ancianas que están desperdiciando sus vidas. Is it immoral for someone to be rich when there are other people who are poor? Es inmoral que alguien sea rico cuando existen personas pobres. Cuando existen personas pobres. No. No, that's right. No. Eso es correcto, no. There's plenty of people in the Bible who are very, very wealthy, En la Biblia se nos habla de muchas personas que eran muy ricas. and the Bible never gives any indication that that is wrong. Y la Biblia nunca da una indicación de que eso esté mal. Abraham
in terms of today, would be a multimillionaire. Abraham, según el estándar de hoy, sería un multimillonario. And so would Job. Y del mismo modo Job. The question is not how much money you have, it's what you do with what you have. El problema no es cuánto dinero tienes, sino qué haces con el dinero que tienes. But we all have to be generous. Pero todos debemos ser generosos. The widow who had only one mite gave it away. La viuda que solo dio una moneda, lo dio todo lo que tenía. The rich man has more ability to help and to influence the world. Un hombre rico tiene la mayor posibilidad de ayudar e influenciar el mundo. And if he uses his money that way, he's serving the Lord. Y si él usa su dinero de esa manera, entonces sirve al Señor. One of my classmates is the the owner of Vermeer Corporation. Uno de mis your classmates, My classmates from high school. uno de mis compañeros de secundaria es ahora dueño de una gran corporación en los Estados Unidos. She has huge factories in the United States, in the Netherlands, in South Africa. Y tiene grandes compañías en los Estados Unidos, también en Europa e incluso en Sudáfrica. Think of all the people that she employs and gives them fair wages and the wonderful things that she does with all of that money. Y piensen en todas las personas que a través de esa corporación son empleadas y todo el dinero que estas personas producen y ganan. So to be wealthy gives you the ability to love so many neighbors. Así que ser rico te da la habilidad de amar a muchos o amar a otro prójimo, To give them good jobs. de darle a tu prójimo buenos trabajos. Is it harder for a rich man to get to heaven? ¿Es difícil para un hombre rico ir al cielo? Yes. Because the temptations are greater. Sí, porque las tentaciones son mayores. If you are poor, are you allowed to steal in order to stay alive? Si, if you are poor, is that a question? Si usted es pobre, por ser pobre se le permite robar. No. No. Okay. You can ask for help, right? Puede pedir por ayuda. Okay. Okay. If I were to loan money to you, to one of you, to do your work, should I charge you interest on your money? Ahora, una pregunta. Si yo les prestara dinero a alguno de ustedes, ¿sería correcto si les cobro intereses? It is immoral. If I give you $10,000 and you start a factory in Medellin and now you are making money on that $10,000 investment, am I allowed to participate in the profit? Si yo les presto $10,000 para que comiencen una fábrica en Medellín y ustedes la empiezan y les va muy bien, ¿estaría bien o se me permitiría a mí tener algo en las ganancias, ganar algo también de la fábrica? Yes. Yes. Okay, so it depends on what I'm lending you money to do. Ok, bueno, depende de cuál es el propósito por el que te presto dinero. In fact, it'll probably depend whether I'm going to give you the money or I'm going to lend you the money. Ahora, bueno, de hecho, realmente depende es si les voy a dar el dinero o si les voy a prestar el dinero. So, one of you wants to go to the university here and get a degree so you can be a better pastor and a better teacher. Should I lend you the money or should I give you the money? Bueno, digamos, por ejemplo, que algunos de ustedes quieren estudiar en una universidad aquí para prepararse mejor y ser un pastor. ¿Debería yo
darles el dinero o prestarles el dinero. Giving away. But I need to hold you accountable to a certain extent. I don't want to tempt you to be lazy. Pero hasta cierto punto, in case you give them the money. Pero si les doy el dinero, en ese caso van a tener que rendir cuentas hasta cierto punto y debe haber confianza. If I give you the money, then I'm going to require that if you are ever able, you have to give the same amount of money to another young man in your life. Si yo les di este dinero y luego más adelante en su vida ustedes tienen la posibilidad de ayudar a otro joven, yo les voy a pedir que lo hagan. All right, we're just talking about ethics, right? Morals, and how to apply God's word. Y bueno, hemos estado hablando de ética, de la moral y cómo aplicar la palabra de Dios.